Buenas y bienvenido a este nuevo tutorial sobre la Mercedes 124 y esta vez vamos a cubrir el cambio del paragolpe delantero. Como ves tengo el otro paragolpe que voy a cambiar. Lo cambio porque está roto de este lado, pero este tutorial te va a servir si te falta quitarlo para pintarlo, repararlo, cambiarlo, etc. Como vas a ver, es muy sencillo para quitarlo. Te voy a enseñar aquí qué tenemos que quitar. Aquí lo tenemos. Pues aquí tenemos de ambos lados, aquí y aquí tenemos tuerca de 13 que tenemos que quitar. Ambos lados, aquí y aquí, de 10. Como ves aquí al soporte, lo puedes dejar quitarlo por arriba o lo puedes quitar por el lado, como quieres, número 10. Y por último, aquí, un número 10 también. Como ves, bastante sencillo, levanta el coche, lo quita y ya está. Pero, porque siempre hay un pero, se puede complicar. Alors, ¿por qué se puede complicar? Déjamelo explicar. Depende de su coche. Por ejemplo, este coche es un coche atmosférico, no tiene turbo. Pero en otros que tiene turbo, vas a tener aquí en esta parte un radiador. Entonces no podrás poner la mano atrás y quitar el paragolpe, las tuercas. Entonces tendrás que quitar el faro. Si quitas el faro, tendrás acceso a cómo cambiar quitar las tuercas. Este es el primer problema que puedes encontrar. Si no tienes esto, pues muy bien. La segunda es que si en su tablero, cuando conduces, si el tablero te marca la temperatura exterior, es que tienes un sensor en el coche. El sensor se encuentra aquí, justamente aquí. Entonces, antes de empezar de quitar el paragolpe, tendrás que quitar la matrícula. Entonces, taladro si tiene ribetes, y si tienes, ¿cómo se llama? Un destornillador, si tienes los otros. Vale. ¿Cómo se aguanta el sensor? ¿Ves? Aquí no hay matrícula. El sensor viene aquí, al cable, y el sensor se pone aquí y se acopla aquí con esta. ¿Vale? Pues ya está. Ahora te voy a enseñar qué pasos vamos a tener. Pues aquí estamos en otro modelo y te voy a enseñar lo que puedes encontrar. Por ejemplo, este es el sensor exterior que puedes encontrar en tu coche. Si tienes esto, aquí quitarlo antes del paragolpe. Y el otro problema que puedes encontrar es este radiador, como lo ves. Aquí se pone una funda y con esto no hay acceso de nada por las tuercas. Entonces hay que quitar el faro sí o sí. Pues ahora que lo sepas, vamos a quitar todo, el paragolpe. Ok, como los puede ver, he levantado el coche, he utilizado este gato que es más profesional, pero si no tienes esto, puedes utilizar el gato del coche, no hay ningún problema. Lo que voy a estresar siempre es seguridad. Hay personas que se mueren todos los años por el coche que se cae encima de ellos. Entonces siempre el freno a mano y la primera marcha puesta. Si su coche es automático, en P, y ya está. Cuando está levantado y asegurado, abrimos el capó para tener acceso a la tuerca al medio. ¿Y qué hacemos? Quitamos todo. El paragolpe está ahora fuera, y si tenía que quitar el soporte que se encuentra aquí, miras a una forma de ponerlo. De esta forma, aquí hay una raya y aquí hay un agujero. Entonces, ¿cómo se monta? No se puede poner de cualquier forma, porque el agujero siempre va por arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando este está puesto aquí, se puede regular por delante o por atrás. Entonces puede poner el paragolpe más adelante o fuera. Habitualmente se va justamente con la aleta. Y el otro regula la altura, si lo quiere más abajo o más arriba. ¿Vale?
Entonces no te equivocas por esto. Pues ahora, ¿qué me queda hacer? Poner el otro paragolpe encima y poner la matrícula y ya estamos hechos. Para montar el paragolpe, lo que hago, lo pongo más o menos en su sitio. Vale. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a aguantar por el medio. Vale, aquí está, muy bien. Aquí, mal. Ok. Y aquí ponemos la tuerca. ¿Qué pasa? Cuando la tuerca está puesta, el paragolpe no se va a caer. Entonces tenemos tiempo de irnos debajo del coche y terminarlo bien. Y por fin, cuando está todo terminado, terminamos con esta. ¿Ok? Aquí estamos. Sometimes, a veces tienes que jugar un poquito para tenerlo. Ya está. ¿Ves? Ahora no se mueve, ahora tenemos tiempo. ¿Ok? Ok, como lo ves aquí tenemos la parte cromada del paragolpe. Si tienes un Mercedes fase 1, el fase 1 no tiene la parte cromada, solamente vino en la fase 2 y 3. Pero si tienes que cambiarlo y darle un look un poquito nuevo o lo que sea, no hay ningún problema. Todos son intercambiables y puedes comprar una segunda mano y ponerlo aquí sin ningún problema. Es igual de montaje. Ok, ya tenemos el paragolpe en su sitio. Nos falta poner la matrícula. Como ves aquí, en este tenemos un soporte de matrícula. Como he quitado la matrícula aquí con ribetes, lo que hace, coge un taladro y ¿qué haces? Lo pone encima y taladra un pelín, justamente un pelín, no va por la matrícula, solamente para quitar la parte arriba. Cuando está quitado, la matrícula se va. Puede ser que después nos queda algunas cosas, pero no pasa nada, te voy a enseñar cómo quitarlo. Ahora recuperamos el soporte de matrícula. Aquí ves, hay dos tornillos, lo quitamos. Como ves, este soporte de matrícula también tiene el agujero y la cosa para ponerle el cable. ¿Acaso que te le falta? Te voy a dar el número de pieza. Ahora, por el soporte de matrícula, el número es 124 885 1023, ¿vale? Ahora, para quitar esto, muy fácil, muy sencillo, coge dos piezas de madera o dos piezas de hierro, lo pones aquí, la pieza al medio, y vas a empujar con un tornillo, destornillador o algo, lo aprieta y ya se va, ¿vale? Y cuando está hecho, lo ponemos en el nuevo paragolpe, la matrícula y ya está. Buenos amigos, espero que el video que les he enseñado ahora les haya gustado, que se suscriban al canal y den un like, y si les apetece, dejen un comentario, ¿vale? Venga, hasta luego, hasta la próxima.